Muy bien, qué importante el corazón, ¿verdad, hermanos? Parece algo sencillo, parece algo que no tiene la menor importancia, pero el corazón es muy importante. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, pero además de eso, de él mana la vida. ¿Por qué es importante? El video nos muestra algunos detalles. ¿Por qué es tan importante? Porque hay tanto entendida en nuestras emociones, la sabiduría. Exacto. Exacto. La decisión. ¿Qué es el corazón entonces, Germán? Lo está definiendo Germán en este momento, ¿no es cierto? Pues es como que la base, ¿no? Donde te contienen lo que le dije hace un rato. La base estratégica, ¿no? Es tan importante, hermanos. Muchos de nosotros no tenemos una buena relación con el Señor y a veces mucho menos la tenemos entre nosotros mismos como familias, como parejas, porque el corazón, hermanos, es la base donde se controla mi vida, según lo acabamos de ver ahorita, ¿no es cierto? Es la base, es el centro de mi ser no material. No lo podemos ver, no lo podemos materializar, aunque sí es la forma física, como se menciona en el video, pero es el centro de control no material, es el no material que controla mis actos, que controla mi vida, influye en lo que está diciendo el hermano Germán, influye en mi mente, influye en mi voluntad, influye en mis emociones, influye en mi conciencia. ¿En qué manera es cuando influye tu mente? La carne. Cuando influye en tu mente, el corazón, estas cosas, ¿cómo influye? ¿Cómo lo controla? Controla tu vida influyendo tu mente. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que de la boca que salen, hermanos? Muchos pensamientos, salen muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sale de tu boca? Fácil, es muy fácil. Solo acuérdate cuando te enojas con tu esposa, tu esposo. ¿No? Pleitos. O sea, se generan ahí tu voluntad. No, sí, tengo tanto deseo de hacer esto, pero ¿y qué es lo que lo está controlando, hermanos? Piénsenlo. ¿Qué es lo que está controlando? Esa voluntad es la que tu corazón, ¿no es cierto?, donde das el espacio a Dios para que esa voluntad o ceda al mal o ceda al bien. ¿Te das cuenta? Pero nosotros pensamos que actuamos cada día naturalmente. Pensamos que es normal y natural. No, nuestras acciones muestran lo que somos, hermanos. Nuestras acciones muestran mis emociones, muestran mi voluntad, muestran mi mente, muestran mi conciencia, ¿no es cierto? Muestran tal y como soy, ¿quién? Yo. Te muestran a ti. Entonces, ¿es importante el corazón? Sí, es muy importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Vamos a ver la importancia del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver varios versículos esta tarde. Romanos capítulo 10, versículo 10. Quien encuentre, por favor, ayúdeme a encontrar estos versículos y los vamos a ir analizando. ¿Qué es el corazón? Ya lo vimos. Es el centro de mi ser no material que controla mi vida, influye en mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi conciencia. Ahora bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es importante, Andrea? Porque con él es que creemos en Dios. Exacto, a ver, esto es importante, porque con él es que creo en Dios. ¿Qué está determinando entonces? ¿Qué tan importante es el corazón? ¿Qué determina el corazón? Tu salvación. ¿Te das cuenta? Determina tu salvación. ¿Qué clase de corazón debes de tener? Un corazón transformado, un corazón que ya no sea de carne, sino un corazón, que ya no sea de piedra, sino un corazón de carne. ¿Por qué? Porque según Romanos, con el corazón se cree para justicia. Determina mi destino eterno, hermanos. Es tan importante que determina mi destino eterno. No es cualquier cosa. El corazón es tan fundamental en No estoy diciendo que Cristo no está aquí. Cristo es nuestro Salvador. Él derramó su sangre preciosa por nosotros. En Él está nuestra salvación. Por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Dada la fe a nosotros. Pero el corazón forma algo importante, porque es donde se determina nuestra voluntad, el destino eterno de decir: Señor, me arrepiento, Señor, tú eres Dios, te necesito. ¿Te das cuenta?
Por eso es importante. Proverbios 4:23, ¿por qué es importante el corazón? Lo tenemos de memoria, sobre toda. Ok, ¿por qué es importante? Alguien que me diga, ¿por qué es importante según este versículo, según Proverbios 4:23? ¿Qué? Digo, estamos repitiendo el versículo, pero ¿qué me dirías? Es importante, ¿por qué? De él mana la vida. ¿Qué es mana? Fluye, sale, ¿no? Sale, se exterioriza. De él mana, ¿qué? La vida. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque depende del estado de mi corazón, es mi manera en la que voy a vivir. Exacto, porque con él se determina todo aspecto de mi vida. Con él se determina todo aspecto de mi vida. Si quieres trabajar con tu hijo, si quieres trabajar como familia, debes trabajar aquí. Porque ese corazón va a determinar todos los aspectos, todas las áreas de mi vida. En él se va a ver la influencia de lo que yo soy. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces decimos, no, es que tiene un corazón muy duro. Es muy malo. No quiere entender. Pero lo que está pasando, hermanos, es que su corazón está determinado a que las cosas sean negativas. ¿Están de acuerdo? Mateo capítulo 12, versículo 35. ¿Por qué es importante? Alguien que lea Mateo 12, 35. Ok, importante. El hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? El corazón es como si guardara un tesoro, hermanos. Del buen tesoro, ¿qué dice? ¿Saca qué? Cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro, un tesoro que no es bueno, del mal tesoro, ¿qué saca? Cosas negativas, cosas malas. Entonces, ¿por qué es importante? Según Mateo 12:35. Saca. ¿Qué hace? De ahí puedes conseguir la salvación eterna o finalmente condenarte completamente sin llegar a alcanzar la salvación. Bien, como Romanos, ¿no? Que dice Romanos, el corazón cree para justicia. Pero más importante, tienes toda la razón, hermano, pero cuando dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? ¿Cómo podemos sacar cosas? No entiendo por qué me tienen con el micrófono. ¿Cómo sacamos cosas del corazón, hermanos? Palabras, bendición, maldición, ¿no es cierto? ¿Qué hace el hombre malo? ¿Saca qué? Maldice. ¿Qué hace el hombre bueno? Bendiciones, ¿no es cierto? Ese es el corazón. Y hermanos, aquí de verdad es pedir perdón a Dios cada día. Decimos tantas tonterías. Más que ofender a las personas, estamos ofendiendo a Dios. Cuando tú sacas de ese corazón, hermanos, que dices que Dios ya lo ha transformado, que dices que Dios ya lo ha renovado y que no tienes el control de esas emociones, de esa voluntad, no dejas que Dios esté obrando en ese corazón y empiezas a sacar de ese corazón, como hombre malo, cosas malas. Por eso Mateo dice esto, hermanos, Mateo 12. Determina mis actitudes, ¿no es cierto? Todo lo que saque va a determinar mis actitudes. Y no solo mis actitudes. Del corazón sacas ¿qué? Tus palabras. Entonces todos los actos y todas las palabras son determinadas por el tipo de corazón que tú tienes. Y es fácil saber quiénes somos, hermanos. Es muy fácil saber quiénes somos ante los ojos de Dios. Pidámosle que Él nos deje ver la importancia de tener un verdadero corazón. ¿Qué clase de Dios tenemos que no nos ha transformado un corazón que lo dejó a medias, ¿no es cierto? Medio corazón de piedra y medio corazón de carne. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no eres salvo, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que porque cometiste un error ya perdiste tu salvación. No. Si es tu constante abrir el tesoro y sacar ese tesoro podrido, cosas podridas, si ese es tu constante, ten cuidado. Pero si tu constante es, si de repente estás sacando cosas buenas, y sale algo malo, bueno, Señor, perdóname, ayúdame. Pero no nos confundamos, hermanos. Dios cuando dijo que transforma un corazón, Dios cuando dice que pone un corazón de carne y de piedra, Dios cuando dice que circuncida el prepucio del corazón, está diciéndolo totalmente literal. Dios te ha salvado y eres una persona regenerada. ¿Te das cuenta? No importa si alguna vez
has ofendido al Señor, obtienes el perdón gracias a Cristo. Pero el asunto es que no nos confundamos pensando que hay un corazón transformado cuando no lo está. ¿De acuerdo? Entonces Mateo dice que en Él se determinan las actitudes, en Él se determinan las palabras de nuestro andar. Ahora, aquí, hermanos, nada más para detenerme un poco. Qué triste y lamentable es que creamos que podemos chantajear a las personas, ¿no es cierto? Que aún nuestras propias esposas o esposos crean que nosotros somos alguien especial, que tenemos un corazón diferente. Qué lamentable es eso, hermanos. Podemos engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus hijos, haciéndoles pensar que tienes un corazón transformado. Pero al quien nunca vas a engañar es al Señor. Él sabe, lo vamos a ver ahorita, Él conoce el corazón, hermano, y lo conoce a tal perfección que sabe la clase de persona que somos cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el corazón? Era uno de los mandatos en el Shema, decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Importantísimo, por eso lo menciona ahí. Mateo 15, más adelante, 15, 18 al 20, otra persona, otro hermano. Okay, ¿por qué es importante el corazón, Selene? Aquí está más claro, no sé si se dan cuenta, aquí ya sí habla de cosas muy específicas. ¿Por qué es importante, Selene? Actúas, esa es la palabra, hermanos. Es importante porque determina mis actos, mi actuación en la tierra. El corazón determina mi actuación en la tierra. ¿Quién soy yo y cómo actúo? ¿No es cierto? Y el versículo dice, observen, pero lo que sale de la boca, y esto lo tenemos que tener muy presente, hermanos, lo que sale de la boca, ¿qué es? Todos pensamos, son mis palabras porque tengo un cerebro y pienso. Pero la Biblia dice, hermanos, y en un sentido, sí tiene sentido, tenemos un cerebro y pensamos y sale de ahí, pero la Biblia en el sentido espiritual, seguramente utilizamos el cerebro para trasladar los pensamientos y las palabras que están ahí, pero ¿de dónde vienen? Del centro, como decía el hermano, del centro de mando, del centro de control, del centro de nuestra vida, que controla nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y observen, porque de la boca, porque lo que sale de la boca, ¿de dónde proviene? Ahí está, hermanos. Sí, es procesada a un pensamiento, es procesada a un hemisferio izquierdo y derecho, pero ¿de dónde viene, hermanos? De nuestra voluntad, de nuestras emociones, ¿no es cierto? ¿Y esto qué hace? Contamina al hombre. Esto contamina al hombre. ¿Por qué? Y nos da la razón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué contamina al hombre? Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. ¿No es cierto? Son tus actos. ¿Has tenido actos iguales a estos? Probablemente, hermanos. Probablemente. Aquí están muchos de nuestros actos: fornicaciones, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿no es cierto? Entonces, el corazón es importante porque determina todos mis actos. Como diría la hermana, determina mi actuar, ¿no es cierto? Mi presencia en este mundo lo determina ahí. Lucas 8, versículo 15. Ok, ahí está. ¿Por qué es importante? Según este verso, la buena semilla, ¿no? Es la buena semilla, el sembrador viene y ¿qué hace, hermanos? Avienta la semilla y ¿dónde cae? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Es la tierra de mi vida en donde Dios, ¿no es cierto?, está labrando, ¿qué? La salvación. Porque esto está hablando de la semilla que cae para salvación, ¿no es cierto? ¿Es importante o no, hermanos? Es importante, mas la que cayó en buena tierra, esto es, en tu corazón, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída, no la rechazan por un tiempo, no es que llegó y nunca pudo penetrar,
¿no es cierto? No es que llegó el enemigo y se la llevó, no, esto es que pasa, hermanos. La retienen, ¿no es cierto?, con una tierra que Dios está labrando y en su momento obtienen la salvación. ¿Es importante el corazón o no? Cuando hay muchas personas, hermanos, que no reconocen a Cristo en su vida, piensen, es una tierra no fértil, es una tierra árida, es una tierra seca, es un corazón que no quiere responder al llamado del Señor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es importante porque está labrando Dios nuestro corazón ahí para salvación. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice, el contexto dice la palabra de Cristo, ¿qué? ¿More qué? Mucho más allá de lo normal, ¿no es cierto? Y eso es lo que el corazón de qué debe estar lleno, hermanos. No solo está hablando de himnos y cánticos espirituales, el corazón debe estar lleno de qué más. La palabra de Dios, ¿en qué medida? Al ras, a un cuarto, no, dice que es algo que se desparrama. Lo que está diciendo Pablo es, se tiene que desparramar, ¿no es cierto? Es importante porque cuando la palabra se desparrama en nosotros, cuando los cantos, himnos, en la forma en que alabamos y glorificamos al Señor, todo eso se está desparramando. ¿Qué está haciendo en nosotros? Ese corazón, ¿qué está haciendo? Creciendo. Es importante porque da el crecimiento a cada uno de nosotros. El corazón va dando el crecimiento, ¿no es cierto? Ya no sacaremos cosas podridas del tesoro del corazón, sino sacaremos buenas cosas de ese tesoro, cuando la palabra está, ¿dónde, hermanos? Por encima de todo, ¿no es cierto? Sobreabundando en nosotros. Entonces es importante porque en Él podemos estar creciendo, da desarrollo a nuestras vidas. Salmo 28 y Proverbios, Salmo 28, 7 y Proverbios 3, 5, tal vez alguien de memoria Proverbios 3, 5 lo sabe, pero alguien Salmo 28, 7 y otro Proverbios 3, 5. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es ¿qué? Mi fortaleza y mi escudo, y luego, en él confió mi corazón. ¿qué hizo su corazón? Confiar. Entonces, ¿por qué es importante el corazón? También es la base de la confianza, una vez que... Exactamente. Ahí está mi fe también, hermanos. ¿No es cierto? En mi corazón está la fe. ¿No es cierto? Tanta fe hay en mí. ¿No es cierto que hay tanta confianza en quién? En el Señor. Es importante porque da o nos proporciona esa fe. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hacemos con nuestro corazón con todas las fuerzas? Fiarnos, confiar, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, en el corazón es importante porque da la fe. Primero de Samuel 16:7. A ver, alguien que lea primero Samuel 16:7. Otro que lea Jeremías 12:3. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ok. ¿Por qué es importante el corazón? Es lo que Dios ve. Es lo que, si Dios lo ve, entonces, ¿qué parte del corazón no conoce? Todo. Eso nos debe de llevar a un temor bien grande, hermanos. ¿Qué es lo que Dios no puede ver, hermanos? Dios lo conoce, ¿qué? Todo. Dios no puede mirar lo externo fácilmente, eso lo hace todo el tiempo. Pero algo y nosotros algunas veces podemos tener bajo esa imagen y semejanza la mirada a otros y podemos saber ciertas cosas. Pero algo que no podemos hacer es lo que Dios hace. Dios no mira lo externo, sino tiene ojos profundos, hermanos. Tiene ojos de llama, tiene ojos de fuego que pueden traspasar tu cuerpo carnal, tu cuerpo material y llegar a ver las más íntimas profundidades
de tus pensamientos. ¿Recuerdan el Salmo 139? Por eso está escrito aquí, hermanos, para darnos a conocer la clase de Dios que tenemos y lo que puede hacer y conocer de nosotros. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Quién conoce eso? Aunque tú no lo creas y de manera literal, hermanos, Dios sabe exactamente cuando muevo mi primera pierna al levantarme de la cama. Dios sabe el momento exacto en que lo hago y la manera en que lo hago, la forma en que lo hago, con el cansancio o con la fortaleza que lo hago. Has entendido desde lejos todos mis pensamientos. ¿Cuál es la frase aquí importante? Lejanía. No necesita estar a 1 metro de ti para saber si eres o no la persona que dices ser. Él desde muy lejos. ¿Cuál es esa lejanía, hermanos? Puede ser el extremo del mundo, al otro extremo del mundo. Puede ser a 1 centímetro tuyo, a 1 metro tuyo, pero Él conoce exactamente todos tus pensamientos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Porque conoce todo. ¿No es cierto? Jeremías 12:3, ¿alguien lo iba a leer? Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Entonces, ¿quién conoce el corazón? Dios. Dios. Y una más. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Efesios 3:17. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. A fin, con la finalidad de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, con todos los santos, de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Vean el texto. Es el 17, realmente el que leímos. ¿Para que qué? ¿Por qué es importante, hermanos? Cuando tú, uno de tus actos malévolos o tus actos benignos están ahí, ¿quién está habitando el corazón? Cristo. ¿Por qué es importante? Porque Cristo está habitando en la tercera persona de la Trinidad mi parte interior. Hermanos, esto es algo indiscutible. Aquí no hay forma de explicarlo, hermanos. Simplemente Cristo habita en nosotros y donde tú estás, Él está. Lo que tú hablas, Él lo escucha. Lo que tú piensas, Él lo sabe. Todo lo que tú haces, Él lo conoce. ¿Te das cuenta? ¿Es importante o no? ¿Quién ha fallado? Yo creo que todos, es un buen momento, ¿no, hermanos? Todos deberíamos de verdad arrodillarnos y decir, Señor, qué mentira la mía. Qué gran mentira la mía. ¿Cómo pensar que tú que habitas mi corazón, creer, yo puedo señalar a esta persona, puedo acusar a esta persona, puedo murmurar de esta persona, puedo decirme que yo soy el más grande, pero ¿quién conoce todo, hermanos? Dios. Es una burla para nosotros mismos, es un engaño para nosotros mismos. Un día Dios va a descubrirnos tal como somos, hermanos. Para bien o para mal, va a descubrirnos. No para que Él lo sepa, sino para que nosotros nos veamos descubiertos en todo esto. Entonces, ¿quién ha caído en estos detalles? Muchos de nosotros, muchos. ¿Por qué lo tengo que guardar entonces? ¿Por qué tengo que guardar el corazón? ¿Por qué? ¿Has caído? Haz de cuenta que tienes a alguien peligroso. Y cuando hay personas que acusaron a una persona que hizo una maldad, lo encerraron, y cuando lo encierran pasan 10, 20 años, sale y ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es esa persona? Mala. Empiezas a tener temor, ¿no es cierto? El corazón, hermanos, en un sentido es maligno. Por eso la Biblia no dice, ya quedaste salvado, ya no vas a pecar nunca más, las cosas se acabaron, eres una nueva criatura en Cristo perfecta. No está diciendo eso. ¿Eres una nueva criatura en Cristo? No. ¿Eres una nueva criatura en Cristo? Sí, ¿no es cierto? Regenerada, sí. Salvada, sí.
apartada, sí, pero con imperfecciones, porque tu carne está todavía ahí. Debes tener cuidado de lo que va a salir de tu boca. Debes tener cuidado de los pensamientos. Debes tener cuidado de tus actos. Debes de tener cuidado porque el Señor está ahí. El corazón sigue siendo, ¿qué, hermanos? En un sentido, malo. Si no, la Escritura no lo diría. Vayan a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué tengo que guardarlo, hermanos? ¿Vio Jehová qué dice? Vio Jehová la maldad de los hombres. Vio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vio, hermanos? ¿Cómo vio la maldad de los hombres? Ay, es que los vi que se estaban portando mal ahí, ¿no? Él no vio solo lo externo. ¿Qué estaba viendo, hermanos? El corazón de todas esas personas. Vio que estaba corrompido. ¿Qué más dice el texto? De la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo mal. Ahí está, por eso afirmo que podía haber ¿qué? El corazón, podía haber el corazón. ¿Cómo es el corazón, hermanos? Era de continuo ¿qué? A maldad. ¿Qué es el corazón? Hay maldad, hermanos. Entonces, ¿por qué lo tengo que guardar? Porque es maligno por naturaleza. ¿No es cierto? O ya estamos glorificados. Todavía sentimos ese corazón. Ahora entendemos cuando decimos, tengo ese corazón. ¿Qué hace el corazón, hermanos? Acarrea y jala mi voluntad. Acarrea y jala, cuando me pongo a llorar y a berrear, jala mis emociones. ¿No es cierto? Ahí está. Lo tengo que guardar porque es maligno. Según Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 3, dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Cómo está el corazón entonces, hermanos? ¿Por qué no somos diligentes y guardamos nuestro corazón? ¿En qué manera? ¿Cuántos creyentes, verdaderos creyentes en la fe, no sacan a relucir todavía esa maldad del corazón? ¿Cuántos creyentes no han llegado a hacer ofensa para ti fuertemente? Muchos, hermanos, muchos. O familiares entre nosotros siendo creyentes. ¿Cuántas veces no nos hemos ofendido? Muchos. Entonces es importante que lo guarde. Por eso lo tengo que guardar. Es maligno, hermanos. Efesios 4:18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ok, ¿por qué lo tengo que guardar? No solamente es maligno, hay una característica ahí importante en Efesios 4:18. ¿Mande? Tiene un entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto? Tu entendimiento está entenebrecido. ¿Cómo se logra entenebrecer un entendimiento? Cuando le pones una venda y se vuelve entonces, ¿qué se volvió ciego, hermanos? Su entendimiento, ¿no es cierto? Debo o tengo que guardar mi corazón porque puede estar ciego. ¿A qué, hermanos? ¿A qué puede estar ciego? A la Escritura, a las verdades de Dios. ¿No es cierto que si el corazón es el centro de control de nuestras vidas, voluntad, emociones, actos, no es cierto que nuestro entendimiento, según lo que está manejando aquí la Escritura y Efesios específicamente, está ciego a las cosas de Dios? ¿No es cierto esto? Es un corazón ciego, hermanos. Y vean la importancia. Este corazón nos puede llevar a una relación muy, muy estrecha, muy íntima, muy personal con Dios, cuando tu corazón está correcto. ¿Te das cuenta? Jeremías 17:9.
Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? Ok, ¿por qué lo tengo que guardar? No solamente es maligno, no solamente puede estar ciego a la obediencia a Dios y su palabra, sino que más. Es un corazón que puede ser o es engañoso, ¿no es cierto? Es un corazón engañoso y perverso. ¿Cómo hacemos un corazón engañoso y perverso? ¿Cómo nace esto? ¿Alguien que me ponga un ejemplo? Cuando tú sabes que algo está mal y permites que alguien te mueva y finalmente... Conoces la verdad, ¿no es cierto? Cuando tú sabes que algo que te están invitando a hacer no es correcto y finalmente terminas por hacer lo que no tu corazón. ¿Quién más? Un ejemplo podría ser Judas. Con un corazón. Sí, claro, engañoso, ¿no es cierto? Obviamente él nunca fue un creyente, ¿no es cierto? Pero obviamente es un corazón engañoso. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces puede llegar a engañarte a tal grado de que te sientas hijo de Dios, ¿no es cierto? Puede llegar a esos límites. ¿Te das cuenta? Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué tengo que guardar el corazón? Porque es necio. Entonces, si es, pero observa más el texto, mira, dice, El que confía. exacto, dice 28, 26, es que no encuentro el versículo, aquí está, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. El que confía en su propio corazón, ¿por qué lo tengo que guardar? Porque no debo ¿qué? Confiar, no debo confiar. Porque a veces también pensamos que la verdad está en mí y confío en la verdad que yo creo tener en lugar de confiar en la verdad que está en Dios. Y ahí está la aplicación del corazón. Confío en la verdad que está que es mi corazón, mi interior, mis pensamientos, confío en lo que hay. Pero el corazón, habíamos dicho, yo no puedo confiar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el corazón es ¿qué? Engañoso. El corazón es engañoso. ¿Cuántos de ustedes tenemos la razón? Ustedes y nosotros. ¿En cuántos pleitos tú tienes la razón? ¿En cuántas circunstancias tú tienes la razón? Pero déjame decirte, o digámoslo cada uno de nosotros, ¿por qué confiaste en Él? ¿Por qué confiaste en Él? Es engañoso, hermanos. Tienes que confiar en el Señor y ver en el Señor, dejar que tu voluntad y tus emociones y tus pensamientos fluyan bajo un corazón que está dispuesto a seguir a Cristo. Ajá. Entonces lo debo de guardar y no debo de confiar en Él. No, hermanos, no confíen en su corazón. Ese es el punto. No confíen en su corazón. Todos en la práctica, en un sentido, hermanos, lo podríamos llevar más a la práctica, pero todos en la práctica entendemos qué está pasando. En la práctica sale nuestro verdadero yo, sale nuestra verdadera voluntad. Y somos quien realmente somos ahí, hermanos. Pero si aprendemos estas cosas, estas reglas tan importantes, saber qué es el corazón, por qué es importante, por qué lo debo de guardar, las cosas pueden cambiar. Es engañoso. Uno más, Hebreos 3:8. Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ok, Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en aquel día. ¿Por qué debo de guardarlo? Observen el versículo 12 y 13. Además, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ajá. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué debo de guardar mi corazón?
Está más difícil encontrarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que el pecado, dejamos la oportunidad de que el pecado vaya endureciendo poco a poco, porque el pecado es así de insensible, es como la lepra. Por eso en el Antiguo Testamento la lepra es un buen ejemplo. Nos insensibiliza el pecado y no nos damos cuenta que el corazón se va endureciendo cada vez. Exacto, no te das cuenta, ¿no es cierto? Y si no te das cuenta es que puede llegar ¿a qué? A cambiar. Por eso les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. ¿Te das cuenta? No, ten mucho cuidado. Porque como dice Rosy, si yo creo en mi verdad, entonces lo que estoy mostrando es incredulidad. Exacto. Pero no es la mía porque no confío en la mía. Exacto. Y no estamos diciendo que no hay razonamientos humanos correctos, ¿no es cierto? Pero sí el corazón es tan malvado, tan perverso, tan engañoso, tan cambiante, que nos hace alejarnos ¿de quién? De Dios. Y empieza a emanar de ese corazón, ¿qué? ¿Se acuerdan los primeros? Del tesoro que empieza a emanar, hermanos. Cosas malas, cosas perversas, ¿no es cierto? Llega no solo nuestras palabras, sino nuestros actos empiezan a fluir. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que lo tenga que guardar. Y el versículo siguiente nos está mostrando cómo necesitamos de la iglesia para exhortarnos unos a otros, y de esa manera estamos comprometidos unos con otros a estar en la palabra y no estar confiando en nuestro propio. Exacto. Sí, hay una unidad ahí en el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Solamente que muchas veces, hermanos, y esto lo tenemos que ir eliminando, hay gente que le ofende decirle en términos bíblicos que están equivocando el camino, hermanos. Desgraciadamente, pero no, esta semana he tratado ese tema con algunos de los hermanos, algunos jóvenes, algunos matrimonios, y he hablado. Qué precioso, hermanos, es cuando alguien nos dice, esto no está bien, te va a doler, apunta contra tu voluntad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Está apuntando contra tu centro de control, que es el corazón. No quieres que haya esos cambios, pero es cierto, hermanos, necesitamos exhortarnos de una manera amorosa, firme, con autoridad bíblica, y que no nos molestemos, hermanos, para que podamos tener una vida más agradable delante del Señor. Entonces, debo de guardar mi corazón. ¿Qué hago? ¿Cómo lo guardamos entonces? ¿Cómo puedo guardar mi corazón? La escritura, ¿no? Leyendo la Biblia. ¿Se acuerdan de Colosenses 3:16? ¿Qué dice? La palabra more ¿qué? Abundantemente. Eso me encanta ese versículo, hermanos, porque hay versículos que puedes ver, no sé si entiendes esto. Hay versículos que puedes ver. La palabra de Cristo more. No, yo no veo Biblias así, una arriba de otra. Lo que veo es su voz, más allá, arriba de mí, abundando. Entonces, la única manera de guardar el corazón es manteniendo un corazón puro, una mente pura, limpia. Es la única manera, hermanos. Nunca vas a llegar a comprender cosas. Tú vas a establecer juicios contra las personas. Tú vas a establecer mentiras contra las personas. Tú vas a apuntar acusaciones aún contra las personas y aún contra Dios. Porque acuérdense que muchas de las acusaciones, como se las hicieron a Moisés, eran realmente en contra de ¿quién? Porque tenían un corazón ¿qué? Duro, perverso, maligno, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese era el asunto. No tenían una mente pura, una mente transparente, una mente espiritual. Y la única manera de tener una mente transparente es cuidando ¿qué? Nuestro corazón. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Otra persona que lo lea. Es que Emily tiene todos los versos, no crean que lo sabe, los tiene de mi bosquejo. Romanos capítulo 12, versículo 2, algunos lo tienen aún de memoria, que lo diga, por favor. No os conforméis. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos llegado a este texto? ¿Cuál es la razón de llegar a este texto? Renovación.
La razón es renovación, hermano. ¿Por qué me tengo que renovar? Porque mi corazón es ¿qué? Engañoso, mi corazón es duro, mi corazón es perverso. ¿Por qué tengo que estarme renovando, hermanos? Queremos una mente pura. La única forma de tener un corazón correcto es renovando nuestra mente. Y dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Este siglo no tiene la escritura para nada en sus vidas. Este mundo no lo tiene. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, ¿no es cierto? Transfórmense. Como la oruga se transforma, hermanos, a una mariposa. Transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación, ¿de qué? Del entendimiento. ¿Cómo lo hago? Cuando la escritura está sobreabundando. Y es la única manera que tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Que por... Exacto. Exacto, la escritura es lo más puro que podemos tener, hermanos. Y no solo lo más puro, lo más dulce a tu paladar, a tu vida. Es lo que más nos ilumina. Y es lo más grande que podía haberle acontecido al hombre, tener la palabra de Dios, pero tristemente es lo que más desprecia aún la iglesia. La propia iglesia desprecia la escritura, hermanos. La despreciamos cuando no la leemos, cuando no sobreabunda. Por eso, hermanos, muchas iglesias en sus asientos tienen a personas con corazones ¿qué? Endurecidos, perversos, que buscan división, que buscan contrariar todas las cosas, ¿no es cierto? Y Cristo, hermanos, es la muestra de un corazón perfecto. ¿Cómo se defendía el Señor? Pura escritura. ¿Cuál era el buen corazón del Señor para con el Padre? Obediencia a su palabra, ¿no es cierto? Todo va en consecuencia a la escritura, hermanos. No nos vamos a cansar de decir eso. Entonces, renovándonos, ¿cómo puedo renovar? ¿Cómo lo puedo hacer? Renovándome por medio, mis pensamientos, mi voluntad, por medio de la renovación de nuestro entendimiento bajo la escritura. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 23, observen, dice ahí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el asunto, hermanos. ¿Quieres guardar tu corazón? ¿Qué debes hacer hoy mismo? Hoy mismo. Hablaba con mi esposa esto. ¿Cuándo puede llegar un cambio efectivo a nuestros corazones? ¿Cuándo? En este mismo momento tú puedes ser la criatura que Dios quiere que seas. En este mismo momento. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Van a haber cosas contra tu voluntad? Sí. Pero el asunto es que en este mismo momento tú puedes hacer cambios grandes. Te renuevas, estás penetrando en la escritura, estás tomando el tesoro de la escritura a tu vida y lo empiezas a aplicar a tu vida. Cada día, hermanos, no me digan, ¿no es cierto que cada vez que lees con tanta constancia la escritura, tu vida cambia? Puedes empezar a comprender. Y cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de leer la escritura, ¿no es cierto que es cuando más deficiencias llegan a tu vida? Siempre que estás en la escritura, es mucho más fácil comprender todas las cosas. Tu corazón está, ahora sí entendemos, ¿verdad? Tu voluntad y tu mente y tus pensamientos y tu conocimiento, ¿cómo está, hermano? Abierto al Señor. Al Señor. Pero mientras no ves la Biblia, estás quejando. Mientras no lees la Biblia, todo es egoísmo. Mientras no lees la Biblia, la iglesia está mal. ¿No es cierto? Mientras no lees la Biblia, tu esposo está mal. Tu esposa, tus hijos. No sabes cómo controlar la situación. Porque tu voluntad no emana de la Escritura. ¿A quién de ustedes no se le ha mandado a leer la Biblia, hermanos? El asunto es que es tu responsabilidad. Si tú no quieres cambiar ese corazón, es tu responsabilidad. Dios ya lo hizo. No sé si me explico en esto. Dios ya lo hizo, hermanos. Dios ha transformado ese corazón. Tienes la capacidad en el Espíritu Santo de poder hacer cambios constantes. Dejar que la santificación vaya llegando a tu vida progresivamente. Esto es innegable. Solo que el primer tropiezo que encontramos en la tierra para con los hombres es el mismo hombre. Eres tú mismo, soy yo mismo.
Es una falta de responsabilidad en las Escrituras. Entonces debo renovar mi mente. Vamos a 1 Pedro 1:13. ¿Cómo lo puedo guardar? Entonces, mantengo una mente pura y la estoy renovando el corazón. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, por tanto, ceñir vuestros lomos, ¿qué? O sea, estos son nuestros lomos, nos ceñimos, nos ajustamos bien, pero hablando de qué, hermanos? Ciño mi entendimiento. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Lo fortalezco. Fortalezco mi entendimiento. Pregunto, ¿cuál es la manera de fortalecer el entendimiento, hermano? Cuando vas y le dices al hermano, a la hermana, esto es ridículo, hermanos. Vas a preguntarle a una persona qué hacer. Y no estoy diciendo que está mal. Hay veces que es importante que vayas y le digas a algún experto qué hacer. Pero hablando del corazón, hablando del tema del corazón, hablando del espiritual, ¿por qué no vas a la Escritura? En la Escritura sí está lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Renovar y fortalecer. ¿Cómo fortalecemos nuestro entendimiento, hermanos? Tú vas a decir, bueno, tienes que comprar mucha proteína para que tu cerebro vaya rejuveneciendo, las células se rejuvenezcan. Es lo que hacemos en nuestro cuerpo muchas veces. Pero ¿cómo fortaleces ese músculo espiritual? ¿Cómo haces que ese músculo, así como cuidamos que nuestros músculos bajo proteínas no se disminuyan, cómo fortaleces el músculo espiritual de tu corazón? Lo alimentas con esa leche que va a nutrirte, ¿no es cierto? Tienes que alimentarlo con la leche que va a nutrir y desearla. Y esto lo hemos expresado otras veces, como un niño recién nacido, hermanos. Si hay un chillido más horrible, hermanos, es el de un niño con hambre, ¿no es cierto? Es desgarrador, es doloroso, es ansioso y te incomoda mucho, ¿no es cierto? Pregúntenle a las mamás. Lo primero que cuando le van a dar al niño a comer, ya rápido, lo quieren hacer rápido, porque ¿qué quieren dejar de oír? El chillido. Nosotros, hermanos, dice Pedro, tienen que desear la Escritura a tal grado que estén saciando su hambre por ella, ¿no es cierto? Que estén nutriendo ese músculo espiritual. Ese es el asunto, hermanos, fortalecerlo. Algo importante, hermanos, es tener extremo cuidado y poner protección a lo que entra en la mente. Pon barreras a lo que pueda entrar en la mente. Proverbios 4:25, alguien que lo vea. Vamos a Proverbios. Alguien me decía por ahí que todos tienen que estudiar Proverbios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Porque si lo voy a fortalecer, si lo voy a renovar con la Escritura, si quiero mantener una mente pura, es importante poner todo una cerca, ¿no es cierto? Tener extremo cuidado a las cosas que van a entrar, a las entradas de la mente, es muy importante. ¿Cuáles son las entradas de la mente? En este caso, otra vez, por favor, para que Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren, ¿qué? Lo recto. ¿Qué debo poner? ¿En qué debo tener extremo cuidado, hermanos? Okay. Las películas, ¿qué más? Internet. Redes sociales. Televisiones. Celulares. En la calle. Lo que ves en la iglesia, ¿no? Lo que ves en la iglesia. Tú puedes ver en la iglesia también cosas. Aquí entramos a otros temas en nuestro vestir, pero es lo que ves en la iglesia, muy importante, ¿no es cierto? Cuidar el ojo. Proverbios 19:27.
enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ok, ¿en qué más debo tener cuidado? En las cosas que pueden entrar, las entradas de la mente. Las cosas que oyes. Las cosas que escuchamos, ¿no es cierto? Las cosas que escuchamos. Algunos ejemplos. Escuela secular, los jóvenes. Bien. Las canciones. Las canciones, hermana. Las canciones. ¿Qué más? Sí, no, tienes toda la razón ahí. ¿Qué más? Malos consejos. Malos consejos. Conversaciones aún entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Decirte que tu iglesia no está bien. Ajá. Esto es criminal, hermanos. Criminal, ¿no? Juzgar de esa manera. Poner oído a estas cosas. ¿Algo más? Las filosofías, ¿no? Que a veces parece que son muy ciertas. Que están acabando, hermanos, hoy en día, y lo que estamos viendo por las mañanas y estos domingos, las filosofías supuestamente nuevas, aún las iglesias supuestamente nuevas que traen la actualización a la iglesia primitiva, son filosofías nuevas. Aún eso tenemos que tener ¿qué? Oído para esto. Entonces debemos tener cuidado en todas estas entradas en la mente. ¿Por qué debo cuidar mi mente, hermanos? Porque en mi corazón, hermanos, nacen todas esas cosas que son procesadas ahí, ¿no es cierto? Por eso mi oído, por eso mis ojos y mis oídos deben estar muy atentos. Mateo 22, 37, Mateo 22, 37. Estamos viendo qué hacemos para guardar nuestro corazón. Ya vimos nuestros sentidos, aún el oído, el ojo, estarlos guardando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿qué debo hacer entonces para guardar mi corazón? Según Mateo 22, 37. Lo vimos acá, hermanos, en el video. ¿Qué debo hacer? Amar profundamente a Dios por sobre todas las cosas y mostrárselo verdaderamente cada día. Que sea la voluntad de Dios la que domine exactamente, hermanos, nuestra vida. Que sea la voluntad de Dios la que esté dominando nuestra vida. Después vamos a verlo ya en estudio, 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 15 y 16, lo estudiaremos, pero dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, o sea, su voluntad no está en nosotros, ¿no es cierto? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces, yo la única manera que puedo guardar mi corazón es haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tan difícil es esto, hermanos? Si lo empezamos a practicar o lo continuamos practicando, las cosas pueden cambiar. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Ok. ¿Quieres el...? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hago para guardar el corazón? Llenar nuestra mente ¿de qué? Colosenses 3:16, otra vez, de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Si tú no crees que es viva y eficaz, hay algo que no está concordando con la teología bíblica. Tu teología está deformada. Si tú no crees que es viva, no tienes doctrina, no tienes teología espiritual, no tienes teología bíblica. La Biblia dice que es viva y eficaz, aunque no lo creas, no es el aspecto de las hojas materiales como tal, pero cuando tú vas leyendo, ¿no es verdad que esto transformó tu vida y te pasó de muerte a vida? ¿No es cierto que unas palabras que emanaron de la Escritura conformaron una visión general de tu situación ante Dios y esto provocó que tú te arrepintieras ante Él? Es viva y es eficaz, ¿no es cierto? Es cortante, duele, hermanos, pero ¿qué hace? Discierne las intenciones de ¿qué?
Del corazón. Es ahí donde tú te vas a detener. No. Y quedas cortado porque dices, ¿por qué hice esto? Quedas mal. Pero Dios está trabajando en tu vida. ¿No es cierto? Porque es una espada, hermanos. Finalmente, y aquí termino, Efesios 5, 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. Entonces, ¿cómo guardo mi corazón? Observen, aquí es toda una armonía. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes que sean llenos del Espíritu. ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo, hermanos? No es como otros piensan, que la llenura es que vino hoy el Espíritu, me visitó y ahora estoy lleno. La semana que entra probablemente vuelva a darme información. No. Mora en ti y estás dejando que seas guiado no por tu voluntad, sino por la voluntad del Espíritu, por la voluntad de Dios. ¿No es cierto? El poder de Dios está trabajando en tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en obediencia y bajo el control del Espíritu. ¿Cómo? Y observen, esto me parece como, le digo que yo visualizo los versículos y es como una ola, ¿no es cierto? Algo pausado, una copa reposando. ¿Se dan cuenta? Dice, hablando entre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Dirigido a la iglesia en Éfeso y en este caso a nosotros. Hablando entre vosotros, ¿qué, hermanos? Con salmos. ¿Qué más? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, tal como lo hacían en la época primitiva de la iglesia, hermanos. Cantaban, oraban al Señor con salmos, cantaban al Señor con salmos, en armonía, todos ellos con himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor. ¿En dónde, hermanos? En vuestros corazones. ¿Quiénes? Vosotros. Vosotros. Obediencia y control del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es la manera en que nosotros podemos guardar nuestro corazón. Tienes que entender qué es el corazón. Tienes que entender su importancia. Tienes que entender el por qué debes guardarlo y las formas en que debes hacerlo. Cómo puedes guardar tu corazón. Así que espero que el Señor siga obrando en nosotros en esta área tan importante, hermanos. Yo creo que si trabajamos en esto, el Señor va a dar buenos frutos a nuestra vida cuando estamos en obediencia a Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Esta tarde, al abrir tu palabra, nos damos cuenta que el corazón, Señor, es algo importante en nuestras vidas. Es de suma importancia porque va a definir, Señor, nuestro destino eterno. Porque mueve todas las áreas y aspectos, palabras, actos de nuestra vida, Señor. Y, Señor, queremos que no nos esté causando conflicto porque es engañoso, Señor, es maligno. Deseamos, Padre, que sea renovado, que lo podamos estar fortaleciendo cada día, no dejando entrar en nuestra mente por medio de esas ventanas como son los oídos y nuestros ojos, Señor, cosas que van a seguir trastornando nuestro corazón para mal, sino que lo llenemos de tu palabra, Señor, que lo llenemos de tu voluntad y que en obediencia, Señor, el Espíritu siga controlando nuestras vidas. Padre, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos en esta área, en Cristo Jesús. Amén.